De grabar la clase para algunas personas que no puedan estar presentes y además vamos a ver una parte de un programa que vamos a hacer un proyecto con este. En realidad, lo que teníamos que haber avanzado nosotros el día de hoy es... ¿se ve la pantalla, Willy? ¿Aló, aló? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Bueno, lo que nos toca llevar de acuerdo al programa son elementos finitos, ¿ya? Pero como estamos en la clase virtual y por lo general quieren aprovechar para ver algún programa o algo, le voy a saltar una o dos clasecitas y mañana retomamos esto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora son los grupos de pilotes, ¿ya? Y vamos a ver un programa que se llama el FDPIR, que les voy a pasar por WhatsApp también. Entonces, un segundillo. Ok. Bueno, por lo general, bueno, hemos visto los pilotes, ¿no? Hemos visto pilotes vaciados y hemos visto pilotes hincados y hemos visto cómo se diseñan. Y estos pilotes, por lo general, no vienen solos, sino que vienen en grupos, ¿ya? Generalmente tienen dos, tres. Como hemos visto en la visita a obra, no habían varios pilotes todos unidos por un cabezal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Generalmente están en grupos de más o tres, y estos grupos están unidos entre ellos a través de un cabezal, que es como una zapata, y debajo de esta zapata vienen los pilotes. Más o menos así. Aquí está el cabezal y aquí abajo están los pilotes. ¿Ya? ¿Y por qué es que se utilizan generalmente grupos de pilotes? ¿No? Entonces, este cabezal de aquí que ustedes ven aquí arriba puede tener esta forma relativamente triangular, cuadrada, rectangular, octogonal y de distintas formas. ¿Ya? Voy a volver atrás en la presentación. Entonces, estas son las formas típicas de grupos o de pilotes, ¿ya? Unidos por un cabezal. Vamos a aprender también a diseñar el hormigón del pilote y también el hormigón del cabezal. Pero para eso tenemos que entender primero cómo trabajan los pilotes para ver de dónde vienen las cargas o las resistencias para poder diseñar estos elementos. Se está escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Ok, entonces, ¿por qué se utilizan generalmente más de uno? Bueno, primero porque un piloto aislado no tiene a veces suficiente capacidad. ¿Por qué no tiene capacidad si son pilotos, resisten mucho? Porque si la columna, que está aquí, está rectangular la columna, si la columna tuviera una pequeña carga, se pone una zapata. Pero por lo general son cargas grandes, que ha sido de 1.000 toneladas, 500 toneladas, 2.000 toneladas. Entonces, los pilotes que hemos visto resisten pues 100, 200 toneladas. Entonces, no llegan a aguantar todos una sola columna y por eso necesitan grupos, ¿no? Entonces, porque la capacidad de un solo pilote no es suficiente. Luego, los pilotes son instalados a veces con poca precisión y fácilmente pueden estar unos 15 centímetros fuera de su posición requerida. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen, por ejemplo, una columna y tienen un solo pilote, si ese pilote por algún motivo se mueve a un costado un poco durante la perforación, porque a veces no se puede perforar tan perfectamente, entonces la columna va a quedar desfasada y disculpe, y todo el edificio quedaría fuera o sea, toda la columna en el edificio quedaría fuera de lugar, ¿no es cierto? Entonces, por eso también a veces se prefiere, aunque la columna pueda ser soportada con un pilote, generalmente se prefiere hacer más pilotes también, por un tema constructivo, que si el pilote está... Si en este caso este pilote está 15 centímetros más a la derecha o más a la izquierda, igual el cabezal se va a construir y la columna va a quedar en su lugar, en el lugar adecuado donde tiene que estar. ¿Ok? Bueno, otro tema. Un grupo de pilotes provee redundancia. ¿Qué es redundancia? Redundancia significa
por ejemplo, en este cabezal de acá, ¿qué tal si este pilote de aquí por algún motivo no resiste lo que tenía que resistir? Pues seguramente estos dos de acá pueden resistir un poco más o ayudarlo a que tome lo que le falta a este pilote. Entonces, por este motivo también se utilizan los grupos de pilotes, ¿no es cierto? ¿Qué otro motivo? La compresión lateral del suelo durante el hincado es mayor, por lo tanto la resistencia al fuste en teoría va a ser mayor, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos grupos de pilotes. Entonces, cuando son hincados, ¿qué pasa? Ustedes al hincar este pilote se densifica el suelo, cuando hincan este se densifica el suelo alrededor. Resulta que todo el suelo alrededor de los pilotes se densifica un poco más y por lo tanto en teoría debería resistir un poco más. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de esta diapositiva? Creo que no. Bueno, también qué es lo que sucede cuando hincamos un pilote o estamos perforando un pilote, fíjense que la punta se puede desviar un poco. Entonces, ¿por qué se desvía? Porque han encontrado, digamos, una piedra o un material más duro o algo por el estilo que ha hecho que la broca se desvíe un poco o el pilote al hincar, pues la piedra lo ha botado un poco a la derecha. Y a veces estos pilotes se unen entre ellos, o sea, o están muy cerca. Entonces, para eso se habla de una separación mínima entre pilotes también, ¿ok? Esta separación mínima en los pilotes generalmente está entre 2 a 3 veces el diámetro del pilote, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, entre estos dos pilotes, si este pilote es de, por decir, 1 metro de diámetro, la separación entre el centro de este y el centro de este tiene que ser 3 veces 1, 3 metros. Si este pilote es de 30 centímetros, la separación tiene que ser 3 por 0,30, 90 centímetros. ¿Ok? Entonces, generalmente el valor que se utiliza es 3. ¿Ya? Esta separación, bueno, en los ríos y en el mar, generalmente, bueno, puede variar un poco, ¿ya? Eh, entonces, estos espaciamientos entre 2 y 3 veces, entonces permiten también errores de posición y el alineamiento del piloto, por ejemplo, en este caso. O en el caso de que este pilote se haya construido 15 centímetros más a este lado y este otro 15 más a este lado, entonces, ¿qué es lo que pasa? El suelo que está entre los pilotes, este suelo tiene que aguantar a este pilote y también tiene que aguantar al otro. Entonces, si los pilotes están muy juntos, ¿qué va a pasar? Los pilotes van a agarrar al suelo y lo van a empujar al suelo hacia abajo en lugar de que el suelo resista, ¿ya? Entonces, por eso también se necesita una separación mínima. Hay algunos autores que indican que la separación mínima tiene que ser mayor que 0,60 metros, 60 centímetros. Esto se aplica mucho a micropilotes o pilotes de pequeño diámetro. Luego dicen algunos autores que en el caso de arcillas tiene que ser 2 veces más grande que el perímetro del pilote. Y otros autores nos dicen que la separación tiene que ser más grande que pi, 3.1416. Pero no dice si es en metros o pies o lo que sea. Entonces, entre todos estos, el que más se utiliza es este, 3 veces el diámetro del pilote de separación. Todos quieren tener una separación más pequeña. ¿Por qué? Porque si la separación es más pequeña, el cabezal es más pequeño. Si el cabezal es más pequeño, la obra es más barata. ¿Sí? Pero lamentablemente tenemos esta limitante de que tiene que ser generalmente 3 veces el diámetro del pilote. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué representa esto en lo que hemos aprendido hasta este momento? Hasta este momento hemos visto un piloto aislado solito, ¿ya? Y el piloto aislado solito, por ejemplo, en la punta tenía un cierto bulbo, que en el caso de los pilotes hincados era 4 veces el diámetro hacia abajo, 8 veces el diámetro del piloto hacia arriba. En el caso de los vaciados in situ era 2 veces el diámetro hacia abajo y 2 veces el diámetro hacia arriba. Bueno, cuando nosotros tenemos un grupo de pilotes, ¿qué pasa? Todos los bulbitos de todos los pilotes se van a superponer unos con otros y esto va a generar un bulbo más grande y el efecto de los pilotes va a llegar a mayor profundidad. Lo primero que uno dice es, bueno, si yo calculaste mi pilote que tenía un efecto hasta aquí, ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Vamos a ver cómo se analiza eso. Pero generalmente el suelo aquí abajo es mejor que el de arriba, por lo general, no siempre. Por lo general, entonces no debería tener mucho problema. ¿Ok? Ahora, vamos a leer lo que dice aquí arriba. Dice, la capacidad de apoyo de un grupo de pilotes puede ser mucho menor a la suma de las capacidades individuales de los pilotes que forman el grupo de pilotes. ¿Por qué?
porque los bulbos se superponen. Especialmente, voy a volver atrás, especialmente si utilizamos separaciones menos que 2 veces el diámetro, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este suelo, el suelo de aquí resiste a este pilote, el suelo de acá resiste a este otro pilote. Si están muy juntos, el mismo suelo tiene que resistir a 2 pilotes y en ese caso la resistencia puede reducir bastante. Por eso también decimos que la separación tiene que ser 3 veces el diámetro del pilote. ¿Ok? Seguimos leyendo. En todos los casos, el asentamiento del grupo de pilotes es mayor al asentamiento de un pilote aislado bajo la misma carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bulbo de presiones es más grande. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Hay un método tradicional. ¿Ya? Para esto utilizamos el bulbo de esfuerzos debajo del grupo de pilotes. ¿Ya? Cuando tenemos una fundación superficial, decimos, este es el bulbo de presiones, por decir algo. Tenemos un grupo de pilotes. Podemos imaginarnos que aquí abajito, voy a mejorar mi gráfica, un segundito, por favor. A ver, está muy grueso. Ya. Entonces, hacemos una línea imaginaria así, y aquí imaginamos que aquí hay una fundación, una zapata, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula esta línea roja que yo acabo de mostrar. Pero a una cierta profundidad imaginamos una zapata, y ahí nosotros decimos, se va a generar un bulbo de presiones y puedo calcular el asentamiento de la misma forma que una zapata superficial, pero es una zapata imaginaria profunda. ¿Ya? ¿Qué pasa si los pilotes son más profundos? Si los pilotes son más profundos, la zapata imaginaria va a ser esta de acá. Estas líneas punteadas se generan para poder encontrar esta línea. Entonces, esta de acá, de la que está con línea más gruesa, vendría a ser una zapata equivalente, ¿sí? Y se analizaría como una zapata para ver el asentamiento. ¿Ok? Pero entonces, algo importante que tenemos que saber es que el asentamiento del grupo de pilotes generalmente es más grande que el asentamiento de un pilote individual, por este efecto, porque los bulbos se superponen. ¿Ok? Y esto es algo importante, ¿por qué? Porque cuando analizamos un solo pilote y digamos que pasa un estrato débil, está pasando un estrato débil y llega un estrato muy resistente, si el estrato resistente tiene un espesor muy chiquitito y debajo tienen otro estrato compresible o débil, ¿no? Este pilote, su bulbo de presiones va a ser chiquito, va a quedar dentro de este estrato compresible, pero en este caso el bulbo va a llegar al estrato de abajo. Entonces, al entrar al estrato compresible de abajo, va a asentar el suelo de abajo y es posible que este estrato se rompa. Y si se rompe, el grupo de pilotes se va a sentar de mala manera, como ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí lo que estamos hablando? Sí, ingeniero. Sí. Ok. Bueno. Y esto, por ejemplo, estrato débil sobre estrato compacto y sobre estrato débil, hay en Cochabamba. Hay, por ejemplo, en toda la zona del puente Guillacollo, de la Beijing, todo eso. Entonces, cuando uno hace un estudio de suelos, dice, uy, tengo que apoyarme en este estrato porque me da una gran capacidad a mi pilote. Ok, muy bien, pero cuando tienen grupos de pilotes, tienen que hacer este análisis de asentamiento con esta zapata imaginaria o zapata equivalente. ¿Ok? Vamos a ir viendo poco a poco cómo se hace. Y esto se llama el método de la fundación equivalente, ¿ya? Que está en el AASHTO y todo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces en Cochabamba es muy común esto, o como les digo, en esa zona, donde este estrato llega a tener, qué sé yo, hasta entre 1 y 5 metros de espesor.
¿Ok? Entonces hay que tener un poco de cuidado en esas zonas, en estos casos. Pero bueno, ¿cómo se calcula entonces la capacidad portante de este grupo de pilotes? Bueno, lo primero que se hizo es uno de los métodos más antiguos, ¿sí? Bueno, esto que acabamos de hablar es de asentamiento, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que ver capacidad portante y tenemos que ver asentamiento. Entonces, para el asentamiento ya más o menos sabemos en qué rumbo tenemos que ir. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos para la capacidad de los pilotes? ¿Ya? La capacidad portante en fuerza. Bueno, lo que generalmente se hace, bueno, desde hace muchos años es utilizar el método de la eficiencia. ¿En qué consiste el método de la eficiencia? Está dado por esta ecuación y esta ecuación de acá. Nos dice, si tenemos un pilote, tenemos capacidad en punta y capacidad en fuste. Sumamos los dos. Dividimos entre el factor de seguridad, tenemos la capacidad portante de un solo pilote. Si lo multiplicamos por el número de pilotes, tenemos la sumatoria de todos los pilotes, ¿no es cierto? Pero dice, esto tiene que ser afectado por un valor n que se llama justamente la eficiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es la eficiencia? Es un factor de reducción de la sumatoria de las resistencias de todos los pilotes. Repito, resistencia última a la punta más resistencia última al fuste, entre el factor de seguridad, esto nos da la resistencia admisible. Si multiplicamos por el número total de pilotes, tenemos la resistencia total no reducida y hay que reducirla por una eficiencia. ¿Ok? Si nos vamos a ver atrás un cabezalcito, por ejemplo, digamos que cada uno de estos, de acá, de 4 pilotes, digamos que resiste cada uno 100 toneladas de capacidad admisible, o digamos que resista 300 toneladas de capacidad última. Dividimos entre el factor de seguridad, 100 es admisible, multiplicamos por 4, es 400 la capacidad admisible de este cabezal de pilotes. O sea, esta columna de aquí podría tener 400 toneladas, pero no va a ser así. Estos pilotes tienen que ser reducidos, la resistencia puede ser reducida por un factor de eficiencia, ¿ya? Y este es un método bien antiguo que todavía sigue en vigor, ¿ya? Entonces se utiliza la eficiencia como un factor de reducción. ¿Y cómo se calcula? Y aquí tenemos la resistencia del grupo de pilotes. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esta eficiencia, este factor de castigo, este factor de reducción? Está dada por esta ecuación. ¿Y qué tenemos en esta ecuación? Bueno, aquí están explicados todos los símbolos que están acá, pero vamos a ir explicando un poquito. Entonces, este número, esta eficiencia es 1 menos un cierto valor. En pocas palabras, va a tener que ser o 1 o menos de 1. Entonces, este es un factor que va a ser 1 o menos de 1. Entonces, la capacidad de todos los pilotes va a ser afectada por un valor que va a ser 1 o menos que 1. Es un factor de reducción. ¿Y de qué depende esta reducción? Depende de un valor θ, y este valor θ es la tangente a la menos 1 de D sobre S. ¿Qué es D? Es el diámetro del piloto. ¿Qué es S? Es la separación del pilote. Si la separación del pilote es 3 veces el diámetro del pilote, como habíamos visto antes, vamos a recorrer atrás, habíamos dicho la separación entre pilotes, entre este y este, tiene que ser 3 veces el diámetro del pilote. Volvemos a nuestra ecuación. Entonces, si este es 3 veces S, entonces esto va a ser D sobre 3D. O sea, pues si el valor de S, la separación, es 3 veces el valor del diámetro, esto sería 3D. D entre 3D es un tercio, ¿no es cierto? Y de aquí sacamos θ, que viene aquí. Ahora, si esta separación entre los pilotes es más pequeña, ¿qué va a pasar con D sobre S? Algo sobre algo más pequeño va a ser más grande. Por lo tanto, θ va a ser más grande. Si este valor es más grande, entonces esta eficiencia va a ser 1 menos un valor más grande, va a ser una reducción más significativa. Entonces, mientras más juntos están los pilotes, mientras la separación es más pequeña, pi es más grande y la eficiencia es más pequeña, y la capacidad del grupo de pilotos va a ser menor que la suma de las capacidades individuales de los pilotos. ¿Se entiende esto? Sí, sí, que se entiende. Ok,
Bueno, entonces, nuevamente, entonces mientras S, la separación entre pilotes es menor, entonces el factor de reducción es más grande. ¿Ok? ¿De qué más depende este valor de eficiencia? Depende de N y de M. ¿Qué es N y M? N es el número de pilotes en una fila y M es el número de filas por pilote. ¿Ya? A ver, vamos a ver uno de los cabezalcitos de acá, por decir algo. A ver, ¿cuál es medio sencillo? Este de acá, por ejemplo. ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas columnas hay? 1, 2, 3. Pues 4 filas, 3 columnas. ¿Sí? Nos vamos a llevar esta información a la ecuación. Entonces, tenemos 4 filas y 3 columnas, ¿no es cierto? Entonces, estos valores serían 3 y 4. Eran 3 y 4, ¿no? Perdón. No, sí, 3 y 4. Ok. ¿Sí? ¿Qué tal si yo digo, voy a contar al revés? ¿Qué tal si más bien digo 3 filas y 4 columnas? ¿Sí? Va a dar lo mismo, porque si se fijan en la ecuación, n menos 1, si ustedes cambian este por m y este por n, es lo mismo que este de acá. O sea, da igual si uno se equivoca en las filas y las columnas. ¿Ok? Bueno, entonces, muchos autores han hecho investigaciones sobre esta eficiencia. ¿Y qué nos dicen? Que si bien esta ecuación se puede calcular, nos dice la práctica, la vida real nos dice que en suelos cohesivos, que son las arcillas, sueltos y débiles, generalmente n va a ser mayor a 1. ¿Ya? En suelos no cohesivos, que son las arenas densas, n va a ser, pero este es mayor que un error. ¿Ya? Lo voy a corregir. Esperen un segundito. En realidad aquí me equivoco a los dos. En realidad, en este caso n es menor a 1 y en este caso n es mayor que 1. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, en las arenas densas, el factor de eficiencia generalmente es mayor que 1. Es decir, que la capacidad del grupo va a ser más grande que la suma de los pilotes individuales. Sin embargo, nos dicen no usar valores mayores a 1 por tema de seguridad. ¿Ok? Luego, en suelos cohesivos, como estaban aquí abajo, donde nos dice que la eficiencia puede ser menor que 1, o sea, se reduce la sumatoria de los pilotes, no es igual que la capacidad total. En ese caso nos dice que en suelos cohesivos la eficiencia aumenta si el cabezal está en contacto con el suelo. ¿Por qué esto? Porque el suelo ayuda a la capacidad portante. ¿Ya? Bueno, estas fórmulas de eficiencia de grupos de pilotes son usadas comúnmente. Están basadas en pocos datos de importancia y no son muy exactos, nos dicen, ¿ya? Pero bueno, se usa y es un método muy antiguo, ¿ya? Entonces, de esta manera se puede calcular la capacidad portante del grupo de pilotes. Entonces, vamos a volver atrás. Pues para estos grupos de pilotes hemos visto la separación que tienen que tener los pilotes, las configuraciones que pueden tener, y hemos dicho cómo se calcula el asentamiento del grupo de pilotes, pues utilizando un sistema de fundación equivalente y utilizando las ecuaciones de fundaciones superficiales, pero es una fundación a esta profundidad, ¿no? Eso respecto al asentamiento. Y en cuanto a la capacidad, entonces estamos diciendo la capacidad de este grupo de pilotes va a ser la suma de las capacidades de estos 6 pilotes, pero tienen que ser afectados por un valor de eficiencia, ¿ya? Bueno, para la capacidad portante del grupo de pilotes también hay otros métodos más modernos, que aparte de la eficiencia, entonces esta eficiencia no es utilizada todo el tiempo. Existe otro método que es el método tradicional o la capacidad de apoyo, ¿ya? Este método ya no se usa mucho, pero lo vamos a mencionar porque ustedes se van a topar con ingenieros de distintas generaciones que no van a estar acostumbrados a los métodos más modernos, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste este método tradicional? Este método tradicional consiste en lo siguiente. Un segundito, alguien quiere entrar a la clase. Ya. Entonces, este método tradicional
nos dice, cuando los pilotes están muy separados, el suelo entre los pilotes permanecerá casi estacionario y el pilote se mueve hacia abajo. En otras palabras, el pilote se desplaza respecto al suelo dentro de los pilotes. Por otro lado, cuando los pilotes están separados por una corta distancia, el suelo que está entre los pilotes se mueve hacia abajo junto con los pilotes, pero junto con el cabezal y todo. Estos métodos de falla se definen como falla individual y falla en bloque. Generalmente la falla en bloque controla solo cuando la separación de los pilotes es menor a 2 veces el diámetro. Asumiendo que el grupo de pilotes falla en bloque, es posible usar los principios de mecánica de suelos para determinar la capacidad de apoyo mediante teorías de capacidad portante para fundaciones superficiales. La resistencia al fuste se transmite al suelo asumiendo que la carga se divide en un ángulo 1:4 respecto a la vertical. Bueno, es un poco difícil de entender, pero entonces vamos a hacer un grafiquito. ¿Y qué nos dice este gráfico? Nos dice, si ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 pilotes, todos los pilotes llegan hacia abajo. Lo que sucede es que van a transmitir la carga a una cierta profundidad, ¿sí? Que puede ser la punta del pilote o puede ser una profundidad intermedia en el pilote. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama una fundación equivalente. Entonces, el método tradicional dice, ok, en este caso, cuando ustedes tienen un suelo blando sobre un suelo más duro, hay que asumir que el suelo blando no va a ayudar en la capacidad portante. Y uno dice, entonces, ¿para qué ha aprendido a calcular la capacidad portante de un pilote? Pues bueno, en este caso no sirve, pero vamos a ver otros métodos donde sirve. ¿Ok? Y nos dice, a partir de este punto, ustedes asumen que aquí hay una zapata y que la zapata llega desde un extremo del pilote al otro extremo del pilote. Y esta carga es la misma carga que recibe el pilote, el cabezal aquí arriba, se asume que está distribuida y se analiza, se asume que se va a distribuir así, con un ángulo 1 horizontal, 2 vertical, y hay que calcular como una zapata superficial, pero a una cierta profundidad grande. Cuando nosotros tenemos un suelo que no está sobre uno más duro, sino que ese suelo es más o menos de la misma consistencia, entonces se dice, me voy a imaginar una zapata aquí abajo. Pero esta zapata no va a ser del ancho que hay entre mi pilote y pilote. Mi zapata va a ser un poco más ancha, va a ir desde este punto hasta este punto de acá. ¿Y cómo se calcula? Se dice, tengo la profundidad de mi pilote. A 2/3 de esa profundidad me voy a imaginar una zapata. Pero esa zapata va a ser un poco más anchita. ¿Y cómo la hago esa más ancha? Entonces voy a irradiar, voy a de aquí donde se une el último pilote con el cabezal y el último pilote con el cabezal, hago una línea segmentada con una pendiente 1:4. Y donde esta línea segmentada choca a esta línea horizontal que está a 2/3 de la longitud del pilote, ahí me voy a imaginar mi zapata, y mi zapata va a ser esta de acá, esta línea roja. ¿Sí? Entonces, toda la carga que viene aquí al cabezal la voy a distribuir en esta longitud. Y ahí voy a asumir una zapata y voy a calcular esta zapata como una zapata normal, tradicional. ¿Ya? Entonces utilizo la capacidad portante de una zapata equivalente. Entonces se llama el método equivalente. Es lo mismo que hemos hablado para asentamientos, pero también ese método se puede utilizar para capacidad portante y este es el método que se llama el método tradicional. El método que hemos visto antes es el método de la eficiencia, ¿no es cierto? La eficiencia sumábamos todas las resistencias de los pilotes afectados por sus factores de seguridad multiplicados por un factor de reducción N. Este es el método de la eficiencia y el método tradicional consiste en imaginarse una zapata a una cierta profundidad de acuerdo a estas reglas y ahí decimos existe esta zapata. Esta teoría también se utiliza para el asentamiento. Es la teoría de la izquierda cuando tenemos un suelo blando sobre uno más resistente, la teoría de la derecha cuando es un suelo blando en toda su longitud. Y así como esto hay otras 2 teorías más. Nos dice cuando tienen arena sobre arcilla, ¿no? O cuando tienen arcilla sobre arena y después arcilla, que esta es una condición muy típica en Cochabamba, habíamos dicho, ¿no? Un suelo duro
más resistente entre dos más débiles. En todos los casos, a 2/3 de la profundidad del pilote, a 2/3 de la profundidad del pilote, se genera una zapata equivalente, ¿no? A 2/3 del pilote, en este caso a 2/3 del pilote, se genera la zapata equivalente con una distribución 1:4, igual que en el caso anterior. Pero si se fijan acá, no hay la distribución desde aquí arriba, la distribución se hace desde 2/3, se irradia, ¿sí? Con una pendiente 1 a 2, se va irradiando, pero se irradia hasta 2/3 de qué distancia, de la distancia del pilote que está dentro del estrato más resistente de sub B. ¿Ok? Bueno, no vamos a utilizar mucho esto para capacidad portante del piloto, es más que todo para que ustedes lo sepan, pero sí vamos a utilizar para asentamiento. Entonces, cuando veamos el asentamiento, vamos a volver a estas imágenes y las vamos a ver en mayor detalle. ¿Ok? Pero lo importante hasta ahora entiendan que para el grupo de pilotes, entonces usamos o el método de la eficiencia o el método tradicional, y el método tradicional es imaginarnos una fundación superficial y diseñar como si fuese fundación superficial. ¿Ok? Bueno, existe otro método que es los elementos finitos. Y dentro de estos elementos finitos existen varios programas. Existe uno, por ejemplo, que es el FBP, ¿ya? Y vamos a ver este programa y quiero empezar a ver hoy día un poco de este programa, aprovechando que la clase es virtual y se puede ver, apreciar mejor en las computadoras que ustedes tienen, en las cuales están viendo esta clase. ¿Ok? En este programa, se fijan, aquí tienen una columna, es una columna de un puente que tiene un apoyo para las vigas longitudinales del puente, tiene un cabezal y tiene unos pilotes que en este caso son unos pilotes inclinados. ¿Ok? Entonces, para este programa, vamos a ver cómo se maneja el programa y vamos a ver la teoría detrás de este programa también. En este programa no solo se modela el suelo, sino que se modela también la estructura, el hormigón del pilote, el acero del pilote, el hormigón del cabezal, el espesor del cabezal, etcétera, ¿no? Entonces el comportamiento del pilote puede ser analizado con estos programas modernos que están basados en elementos finitos. Y la clase de mañana vamos a ver un ejemplo de elementos finitos justamente para poder entender la filosofía de diseño de este programa. ¿Ok? Este método de elementos finitos permite analizar el comportamiento de pilotes, del grupo de pilotes, usando teorías de interacción suelo-pilote o suelo-estructura. ¿Ok? Bueno, aquí están las características de este programa. Les voy a pasar esta presentación. En realidad les he pasado, pero este está un poco más simpático. ¿Ok? Entonces vamos a ver el programa FBP. ¿Ok? ¿Se está escuchando hasta aquí? ¿Tienen alguna duda antes de que empecemos a ver el programa? Creo que no, pero ¿se está escuchando? Sí, Sí. Ok. Bueno, entonces voy a dejar de presentar este. Vamos a volver después de todas maneras acá. Y vamos a ver el programa LFP. ¿Ya? Bueno, este es el programa LFP. ¿Ya? Este programa originalmente estaba diseñado para pilas de puentes sobre pilotes, pero puede ser utilizado, puede ser llevado a cualquier tipo de estructura. Lo bueno de este programa es que modela, como les digo, el hormigón del pilote y también el suelo y la interacción entre los dos. ¿Ya? Vamos a empezar a ver de a poco, vamos a pasar varias clases de este programa y ustedes van a tener un proyecto de un grupo de pilotes utilizando también este programa. ¿Ok? Se está viendo, ¿no? La pantalla del programa. sí, ¿Sí? sí. Ok. Bueno. ¿Cómo empezamos? Primero le decimos, tiene el menú File, ¿ya? Donde podemos abrir un nuevo, podemos hacer un nuevo archivo, abrir un archivo existente, cerrar el archivo, guardar el archivo, guardarlo en otra ubicación, imprimir los resultados, definir qué cosa queremos imprimir y aquí están los archivos más, un poco más antiguos, ¿no? Luego en View. View nos dice
es como queremos ver los datos, ¿ya? Como que el tamaño, la escala y todo eso, ¿ya? En control nos dice correr el análisis, esto tiene que ser después de poner los datos. Los datos se van a poner en esta pantalla de aquí, vamos a ir viendo cómo. También podemos ver cómo ha analizado, cuáles son los datos que ha analizado, los resultados de los análisis en distintas etapas, el program settings, ¿sí? Les ponen acá, entonces nos dice cómo quieren guardar en PDF, en formato Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver con detalle eso. Y finalmente Help. Y si se dan cuenta, aquí arriba no hay muchas cosas más. ¿Por qué? Porque en realidad todos los datos se presentan en esta pantalla. Pero esta pantalla es esta que dice Model. Si hacemos clic en Análisis, cambia la pantalla y hay que poner datos aquí. En Lateral Stability cambia la pantalla y tiene que poner datos acá. Pues cada vez que aprieta uno de estos elementos que está en la izquierda, cambian la pantalla y hay que poner muchos datos para poder correr con este programa. Pero hay que conocer cómo funciona el programa para que realmente, ¿cómo se llama? Para poder tener buenos resultados. ¿Ya? Entonces, le voy a decir primero que quiero hacer un nuevo proyecto. ¿Ya? En el recuadro superior izquierdo me dice, ¿quieres analizar una pila de puente? ¿Quieres analizar un pilote y su cabezal solamente? ¿Quieres analizar solo un pilotito solito? ¿O quieres analizar una señal de tráfico como un semáforo? ¿O quieres analizar un muro de contención sobre pilotes? ¿O quieres analizar un muro de ruido, que hemos hablado un poquito creo de esto, sobre pilotes? ¿O quieres hacer algún otro tipo de análisis especial? ¿Ok? Entonces aquí decidimos el tipo de estructura que queremos hacer. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Pero nos vamos a saltar un ratito aquí. Dice Project Data. Project Data significa datos del proyecto. Entonces dice, ¿quién es el cliente? ¿Okay? La San-Simón. ¿Cómo se llama el proyecto? Ejemplo 1. ¿Quién es el gerente de proyecto? Project Manager. Ponen sus iniciales. ¿Quién ha calculado? Ponen ustedes sus iniciales. La fecha y una descripción. Ejemplo 1 de nuevo. ¿Ya? Entonces, solo son datos que ustedes van a tener en el reporte, en la salida de datos. ¿Ya? En este recuadro de acá, dice unidades inglesas o unidades métricas. Bueno, generalmente nosotros preferimos trabajar en unidades del sistema internacional, que son kilopascales y metros. Entonces le decimos, ok, ¿sí? Y nos ha elegido algo por defecto. Esta es una pila de puente, ¿ya? Miren, voy a agrandarla, ¿sí? Si hacen un clic esta es una parte bonita, si hacen un clic derecho y le dicen, aparece este menú de opciones, y si uno dice Preview Control, cambia la forma del puntero, y si hacen un clic con el mouse, se puede mover en distintas posiciones. Si ustedes se dan cuenta, este tiene 1, 2, 3 pilotes en una dirección, 3 pilotes en la otra dirección, o sea, tiene 3 por 3, 9 pilotes, y encima de los 9 pilotes tiene un cabezal, y encima del cabezal tiene una pila de puente. ¿Ok? Y estas cositas negritas de acá son los apoyos de neopreno para el puente, para las vigas del puente. ¿Ok? Este es un programa que se ha desarrollado en la Universidad de Florida y se lo ha desarrollado para el FHWA, que es la institución que publica el AASHTO. ¿Ya? Entonces es un programa avalado por el AASHTO, en pocas palabras. ¿Ya? Bueno. Vamos a volver al principio, le decimos new, habíamos visto todos estos datos, ¿sí? Ya no vamos a colocar estos, pero vamos a ver qué opciones tenemos de estructuras. Entonces aquí tenemos un grupo de pilotes en esta pantalla que se ve en 3 dimensiones y se puede girar y todo. En esta pantalla de acá nosotros vemos el cabezal, que serían todos, que está como una nube de puntos, una grilla, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos en una dirección, y en la otra dirección tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos también. Y en ciertos de estos están estos pilotes cuadrados vistos en planta. Entonces aquí nos muestra el cabezal con la distribución de los pilotes que hemos visto también aquí en este 3D, ¿no es cierto? Y en la parte inferior izquierda tenemos el pilote, ¿sí?
y tenemos el suelo. Y aquí nos indica en qué elevación está nuestro CAP. CAP es cabezal. Pile es pilote, CAP cabezal. Midplane es el centro del cabezal. ¿Ok? También nos dice dónde va a estar el nivel freático y nos da las profundidades en las cuales están nuestros suelos, el cabezal, etc. Y además nos dice qué propiedades del suelo estamos nosotros eligiendo para este estrato de suelo. ¿Ok? Entonces es un programa que visualmente es bien llamativo y fácil de manejar, pero vamos a ver que hay mucha información que hay que poner aquí en este programa. ¿Ok? Bueno, entonces hemos visto lo que es una pila. Entonces la pila son pilotes, cabezal y una estructura por encima que es donde se apoya las vigas del puente. ¿Qué tal si le decimos que no quiero eso? Quiero un pile and cap, o sea, un pilote, pile es pilote, cap es cabezal. Solo quiero pilote y cabezal. Entonces me voy a dibujar lo mismo sin esta estructura ploma de aquí arriba. Entonces digo, ok. Sí. Fíjense, me ha cambiado y ahora ya no tenemos. Voy a agrandar esta pantalla. Y si ustedes se fijan, ya no hay la estructura ploma de aquí arriba, ya no hay la pila. No solamente tenemos este cabezal, que es este que de color medio azul, y tenemos los pilotes aquí abajo, ¿no es cierto? Y el suelo. Si ustedes se fijan, el suelo es este color medio verde, café, algo por el estilo, y aquí abajo y aquí arriba este celestito es el nivel del agua. ¿Por qué el nivel del agua? Porque estamos asumiendo que el pilote va a sobresalir respecto del suelo hasta un cierto nivel de agua, porque en este caso está asumiendo que esto es para un puente donde hay agua, es un río. Pues en el río tenemos una cierta altura de agua y después comienza el suelo, ¿sí? Pero vamos a ver que esto se puede cambiar. Voy a ir rapidito aquí a Soil. Vamos a aprender a hacer todo esto y le voy a decir que el nivel del suelo está en 0. Entonces me cambia y ahora todo el pilote está en el suelo. ¿Ok? Perdón. Bueno, entonces este es el modelo que se llama Pile y Cap, o sea, pilote y cabezal solamente. Entonces voy a decir nuevo, Pile New. Entonces acabábamos de ver este pilote y cabezal, ¿no? Ahora, ¿qué tal si le decimos no quiero ni un pilote ni piloto, o sea, no quiero una pila de puente, tampoco quiero ni pilote ni cabezal, solamente quiero un pilote? Y le digo, ok. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, hay un pilote que está sobresaliendo del terreno, aquí está el pilote y no hay cabezal. Entonces también puedo analizar solo un pilote, ¿ya? Y nuestra primera tarea va a ser analizar solo un pilote también, ¿ok? Pero ya que estamos viendo este programa, vamos a ver las otras virtudes que tiene. Entonces, acabamos de ver que en el caso del PIR, perdón, File New, File and Cap. Entonces aquí hemos visto el grupo de pilotos, que es lo que estamos empezando a ver. Queremos ver este programa porque queremos analizar grupos de pilotes, que es lo que estamos empezando a ver el día de hoy. ¿No es cierto? Hemos dicho, los pilotes generalmente no están solos, generalmente hay 4, 6, 8, 10, 15, puede haber 100 pilotes también en un cabezal. ¿Ok? Pero veremos qué opciones más tenemos en este programa. Este High Mast Light Sign. High Mast significa es un mástil alto. Lightning es de luces y sign son señales. Cuando pasamos por las calles tenemos, por ejemplo, semáforos o a veces tenemos, voy a decir ok. ¿Sí? Fíjense, me dibuja algo extraño acá, lo voy a volver más grande. ¿Sí? Tenemos el pilote con el suelo y tenemos un elemento que generalmente es metálico y que luego va horizontal y aquí se ponen los semáforos o se ponen señales que direccionan el tráfico, ¿no es cierto? O sea, Puente Quintanilla a 200 metros, si toma a la derecha se va a ir al norte, si toma a la izquierda se va a ir al sur, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos semáforos o en estas señales? Estas señales son elementos de acero que si viene el viento va a generar una fuerza muy grande. ¿Sí? Lo voy a ver de arriba. ¿Sí? Entonces, si viene el viento en esta dirección, a ver. Si viene el viento en esta dirección, si va hacia arriba, ¿qué va a pasar? Va a tratar de que esto gire como una puerta, ¿no es cierto? Con una bisagra en este punto, pues le va a generar una torsión al pilote. Entonces, eso también se puede analizar en este tipo de
modelo. No es un grupo de pilotes, pero es un pilote especial que está sometido a gran torsión. Además, estos semáforos pesan, entonces, si bien su peso es muy chiquitito, pero su brazo a veces puede ser muy grande. Por ejemplo, si estamos en la carretera Quillacollo y tenemos cuatro semáforos o 6 semáforos, digamos, claro, aunque pese poco, su brazo es muy grande y nos genera un momento flector muy grande y este pilote va a tratar de formarse hacia un costado y vamos a ver cómo se comporta también el pilote a esas cargas laterales, ¿ok? Entonces, volvemos atrás y este es una señal de tráfico, ¿no es cierto? Que se llama High Mast Light Sign, ¿ya? Bueno, iremos de nuevo a crear otro modelo para ver qué tiene el programa. Habíamos visto este, ahora vamos a ver Retaining Wall. Retaining Wall es un muro de contención. Wall es muro, retaining es contención. ¿Ok? Entonces, le vamos a decir OK. ¿Sí? ¿Y qué nos dibuja? Fíjense, aquí nos dibuja, voy a agrandar también esto, nos dibuja como un cabezal y encima del cabezal un muro y en el muro tenemos un suelo que puede ser estratificado, puede tener distintos estratos, por eso está de distintos colores, está apoyado en la base del muro y el muro está apoyado sobre pilotes. Esto no es algo muy común en nuestro medio, ¿por qué? Porque no tenemos muros muy altos, pero cuando tenemos muros muy altos, ¿qué va a pasar? El muro se va a asentar o la capacidad portante del suelo no va a dar, entonces necesitamos un grupo de pilotes. Este análisis se hace por unidad de longitud, en este caso 1 metro en esta dirección. ¿Ok? O pueden hacer también cada 2 metros, cada 3 metros, el programa permite esto. Pero aquí también se necesitan grupos de pilotos, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? Visto en planta, tenemos aquí los 2 pilotes que están en la parte delantera y los 2 pilotes que están en la parte trasera, o lo que se llama el talón. ¿No? Esta parte aquí se llama el talón. Estos dos están en esa parte de aquí. ¿No es cierto? Si lo ponemos así, es como que estos 2 pilotes están en esta parte de acá y estos 2 pilotes de aquí están en esta parte de aquí atrás. Visto en elevación, los pilotes están en el suelo, después tenemos el cabezal de hormigón, tenemos el muro de hormigón y tenemos el suelo que va a empujar al muro, que nos va a generar una fuerza de desequilibrio. Entonces, esto todavía se puede analizar sobre pilotes. ¿Ok? Bueno, vámonos al siguiente, ya no al retaining wall, nos iremos al sound wall. ¿Sí? Vamos a new. Sound wall. Sound es sonido, wall es muro. Entonces, un muro de sonido, ¿ya? Y uno viene aquí y dice, puta, ¿qué es esto? Es un pilote, un cabezal y una columna, ¿ya? Y voy a ir un ratito a la internet para mostrarles lo que es el sound wall. Aprovecho para preguntar, ¿se está escuchando? Sí. Ok. Bueno, van a leer y no van a entender nada de lo que es un sound wall, les va a parecer lo que sea, entonces vamos a ir a ver las imágenes. También nos está preguntando. A ver. Si ustedes se ven acá, pues es un poquito más grande. Esta es una carretera y aquí hay un muro en el costado. Aquí también hay una carretera y aquí hay un muro en el costado. Aquí también hay una carretera y aquí hay un muro en el costado. Estos muros son utilizados para que el ruido de las carreteras no molesten a las casas que están detrás de este muro. Entonces, de esa manera, aquí atrás hay urbanizaciones muy grandes, pero en estas carreteras donde se viaja a unas velocidades muy grandes, generan mucho ruido que les hacen la vida imposible a los que viven aquí al lado, entonces estos muros ayudan a que no pase el ruido. ¿Ok? Y estos muros, si fijan, son largos, ¿ya? Y son delgados. Viene el viento y los va a tratar de voltear, ¿ya? Y a veces también las cargas son muy grandes y estos se asientan mucho. Entonces, estos muros tienen, por ejemplo, unas columnas separadas a una cierta distancia y después están rellenadas con algo, pero este algo está apoyado en esta columna, no está apoyado en el suelo. Esta columna
va y se apoya en un pilote, ¿ya? Y esto se llama sound wall, muro de ruido, ¿ok? Bueno, si volvemos a nuestro programa, el FBPIR, esta vendría a ser la columna, más aquí atrás tendríamos que tener otra columna y entre los dos tenemos unos paneles, ¿no es cierto? Entonces, este es lo que es el sound wall. Vamos a ver el siguiente. File, New, Stiffness. Okay. A ver, a ver. Saben que cuando cambiamos mucho esto se enloquece el programa, entonces voy a abrirlo de nuevo, ¿ya? Ok, lo voy a hacer. Ya. File, New, estamos en Stiffness, ok. Luego, ya, no está queriendo. Bueno, es el siguiente. A ver. Ya. File Vent, ¿sí? File es pilote y Vent es como estribo, más o menos. File Vent en realidad es una fila de pilotes. Vamos a agrandar esto 3D. Voy a poner 3D. Si ustedes se fijan, todos los pilotes salen del suelo y se van a una viga y sobre la viga están los apoyos del puente, los apoyos de neopreno que son estos negritos. Entonces esto se llama un pile vent, cuando todos los pilotes están en una línea, ¿ya? Y generalmente se utiliza o en los estribos de los puentes, a veces se utiliza en las pilas también, pero las pilas generalmente tienen que ser dos filas, ya no sería un vent, sería un cap es cabezal, ¿ok? Pero esto es lo que es un vent, ¿ya? Visto en planta, son todos los pilotes en una sola línea, ¿no? Y visto en elevación, es el pilote respecto al suelo. En este no nos muestra el número de pilotes, simplemente nos muestra el esquema del pilote en función al suelo. ¿Ok? Bueno, ya sabemos lo que es file vent, ahora tenemos columna, ¿sí? File, new, column. ¿Ok? Aquí nos va a diseñar una columna. Se fija aquí, no hay suelo, el suelo ha desaparecido acá. Entonces, este programa se puede utilizar para analizar una columna también, porque tiene la capacidad para eso. Obviamente, nosotros preferimos utilizar el SAP, el SIP, todo, ¿no? Pero por si acaso, si usted no quisiera saber cómo diseñar en este programa. Fíjense que aquí abajo dice Bridge y One Peer to Spans. Esto no se ha abierto porque cuando he abierto el programa no le he dicho que me da estas opciones. Entonces le voy a decir nuevamente, me voy a salir del programa y voy a entrar de nuevo y les voy a explicar cómo se hace para habilitar estos otros dos. Cuando está iniciando el programa nos dice, ¿tú quieres analizar solo una pila, solo un cabezal con sus pilotes, sin dinámica? ¿O quieres con dinámica, pero el mismo cabezal con grupo de pilotes? ¿O quieres hacer tres pilas de pilotes sin comportamiento dinámico? ¿O tres grupos de pilotes o pilas con dinámico? ¿O quieres ver un puente completo? Sí, le voy a poner puente completo y le voy a poner con dinámico, a ver si me permite. ¿Ok? File, new. Entonces, fíjense ahora, se me añade la opción de puente, Rich. ¿Sí? Le voy a decir OK. Bueno, si ustedes se fijan, ahora tengo uno, dos, tres apoyos de puente, tres cabezales independientes, tres grupos de pilotes. ¿Ok? Entonces también se puede analizar esto. Y aquí arriba estaría el puente. ¿Ya? En el caso de que queramos analizar para un puente.
No nos va a diseñar la superestructura, pero nos va a ayudar a traspasar las cargas vivas y las cargas muertas de la superestructura a cada uno de estos apoyos. Entonces, también se puede hacer este análisis en este programa. ¿Ok? Obviamente, sería muy complicado llegar de entrada a esta situación. Entonces, vamos a ir primero a ver ni siquiera una pila. Vamos a ir a ver solamente un pilote con su cabezal. ¿Ya? Y el proyecto que vamos a hacer es de un pilote con su cabezal y después calcular para 3 o más es la misma idea. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, voy a salir y voy a entrar nuevamente al programa. Lo que pasa es que cuando hacemos muchos cambios, se enloquece el programa. ¿Ya? Entonces, cuando entro al programa, le voy a decir que quiero solamente una pila, no quiero múltiples pilas. ¿Ok? Bueno, File, New, y le voy a decir, ni siquiera quiero con una pila, quiero solamente el cabezal, quiero unidades inglesas, y bueno, hay que poner los datos del proyecto para que salgan en los resultados. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas es porque se entiende todo o no se entiende nada. A ver, por favor, alguien, si no entiende nada, por favor, dígame también, no entiendo nada y volvemos a ver todo. Se entiende, Igor. Sí, ok. Bueno, tienen que entender porque tienen que hacer un proyecto sobre esto. ¿Ok? Bueno, entonces estamos en PileCap. Habíamos dicho quién es el cliente, es la San Simón. ¿Quién hace esto? Mis iniciales, perdón, project es el ejemplo 1. ¿Quién está calculando? Sus iniciales de ustedes, ¿sí? Y ejemplo 1. ¿Ok? Bueno, entonces ya he terminado de llenar esta primera pantalla que se llama Model, ¿ya? Después me voy a ir a Análisis Settings, ¿ya? Y vamos a empezar a también a analizar esto y a colocar datos de esto, ¿ya? Eh, Primero me dice en este recuadro, Pile Behavior, cómo queremos que se comporte el pilote, ¿ya? Y nos dice, ¿quieren utilizar una teoría lineal gruesa o quieren utilizar una teoría lineal a secas o quieren utilizar una teoría no lineal? ¿Ya? Bueno, la que parece más interesante es no lineal y por lo general todo el mundo le va a decir no lineal, pero en realidad hay que saber qué es cada uno de estos. Aquí nos está diciendo cómo queremos que se analice el comportamiento del pilote, el hormigón y el acero. ¿Qué teoría vamos a utilizar? ¿Ya? Entonces, voy a explicar esto mañana en la pizarra con mucho más claridad. ¿Ya? Luego aquí nos dice peer behavior, cómo quieren que se comporte el hormigón y el acero de la pila. Y no podemos elegir nada. ¿Por qué? Porque no hay pila. Hemos elegido, quiero solamente con cabezal, no quiero con pila, no quiero la estructura que va encima del cabezal, entonces no me permite. ¿Ya? Luego nos dice propiedades de la sección en este recuadro. Y nos dice transformar las propiedades de la sección. Pues esto lo vamos a ver mañana. En realidad mañana vamos a tratar bastante esto de aquí. Manualmente vamos a ver cómo es el concepto de esta parte de aquí. ¿Ya? Aquí nos dice soil behavior. Soil behavior significa comportamiento del suelo. ¿Sí? ¿Queremos introducir el suelo? Si le decimos no, desaparece todo esto. Y bueno, ¿para qué serviría el programa si no introducimos el suelo? ¿Queremos analizar con suelo? Pues entonces le decimos sí y lo devuelve el suelo. ¿Ok? Luego aquí nos dice Interaction Diagram Phi Factor. ¿Ya? Estos valores phi son los factores de minoración de resistencia del ACI o del ASHTO. Y aquí pueden ustedes seleccionar el ASHTO, el AREMA, o ustedes definen qué valor de fricción, de disminución quieren. Por ejemplo, para fricción generalmente 0,9.
Lamentablemente no hay el ACI. ¿Por qué? Porque esto es para puentes y para puentes se utiliza el AASHTO. Pero el AASHTO utiliza los mismos factores que el ACI. Entonces estamos tranquilos y le decimos, bueno, cuando diseñes el hormigón quiero que utilices los factores de minoración de resistencia del hormigón. ¿Ok? Bueno, el siguiente recuadro que nos dice Design Specification Options, o sea, opciones de especificaciones de diseño. Bueno, cuando ustedes eligen la opción del puente, ¿qué va a pasar? Y eligen el AASHTO, nos va a permitir generar un vehículo que pase por encima de los puentes. Pero como este no es una pila ni es un puente, entonces no nos deja elegir autogeneración de cargas. Esto solo se genera en los puentes. ¿Ya? Stiffness Options. Esto también lo vamos a ver mañana junto con esto, cuando veamos el comportamiento de un pilote con elementos finitos. Y finalmente aquí nos dice Print Control, o sea, control de impresión. ¿Qué queremos que impriman? Aquí nos dice desplazamientos de los pilotes, fuerzas en los pilotes, propiedades de los pilotes, desplazamientos del cabezal, propiedades del cabezal, etcétera, etcétera, que vamos a ir llenando acá. ¿Ok? Entonces aquí uno controla qué quiere imprimir y qué no quiere imprimir. ¿Ya? Bueno, para que no se haga muy pesada la clase, voy a pasar muy rapidito para ver dónde vamos a llegar y qué nos da el programa, y después vamos a seguir viendo en varias clases esto. Pero yo quisiera que ya vayan hurgando este programa, que vayan tratando de entender para poder, para que puedan hacer el proyecto. ¿Ok? Bueno. Si nos venimos, pile cap es cabezal de pilote. Aquí se ponen todas las características del cabezal de nuestro pilote. ¿Ya? Aquí dicen pile y aquí se ponen todas las características de nuestro pilote. Luego vienen a soil y aquí se ponen todas las características de este suelo. Luego vienen a loads y en loads se ponen las cargas. Fíjense aquí unas flechas, son las cargas que se van a aplicar en nuestro grupo de pilotes. Y finalmente tiene los springs. Los springs son como que elementos que ayudan a la resistencia del pilote. También lo vamos a ver con calma. ¿Ok? Bueno, nosotros estamos empezando a ver los cabezales de los pilotes, pero vamos a ver los pilotes un poquito, que es lo que más hemos visto. ¿Sí? Vamos a ver uno por uno. ¿Y qué se observa en esta tabla? Fíjense, en esta tabla nos dicen, bueno, como ya hemos visto el cap también, vamos a irnos al cabezal. Además, como dibujar, es bien interesante. En esta primera parte nos dice Mesh Generation, o sea, generación de la grilla. Mesh es grilla, Generation es generación. En pocas palabras nos dice cómo ponemos estos puntitos. ¿Ya? Tenemos en la dirección Y y tenemos la dirección X. ¿Sí? Y si vemos en este 3D, que lo voy a agrandar. ¿Sí? Clic derecho. Fíjense, Y es una dirección, X en la otra dirección horizontal y Z es la dirección vertical. ¿Ok? Así lo define en este programa. Y nos dice, ok, en la dirección X, ¿cuántos grids, cuántos nudos quieres tener? 5, dice aquí. Entonces, contamos en la dirección X, tenemos un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, 4, 5 puntos. ¿Qué tal si yo le pongo 7 puntos? ¿Sí? Me dice, ¿quieres actualizar este gráfico? Sí. ¿Y quieres poner pilotes? Bueno, a ver. Entonces, fíjense, ahora tengo un puntito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. Pero me ha puesto pilotes en todos los puntos. Vamos a ver después cómo yo quito o aumento los pilotes. ¿Ok? En la dirección X, perdón, en la dirección Y nos dice 5 puntitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Lo dejaremos con 5 y veremos de arreglar nuestro grupo de pilotes acá. Luego nos dice aquí Grid Spacing Table, o sea, tabla de la separación de la grilla. ¿Ya? Si hacemos un clic acá, se abre una nueva ventana. Y en esta nueva ventana nos dice que tienes 2 columnas. La primera columna es la separación que existen entre todos los nudos que hemos dicho. O sea, la separación entre este nudo y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto y quinto, y así sucesivamente. ¿Ya?
Y aquí nos dice la separación también en la dirección Y, o sea, la separación entre el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces, 1, 2, 3, 4 separaciones. 1, 2, 3, 4 separaciones. ¿Ok? Bueno, acabamos de ver y decimos que la separación entre pilotes tiene que ser 3 veces el diámetro. ¿Ya? Entonces vamos a asumir un tamaño de pilote. ¿Cuánto quieren utilizar? A ver, elijan un número. ¿Qué pilote quieren? ¿Circular o cuadrado? Cuadrado. Cuadrado. ¿Ok? ¿De cuánto por cuánto quieren utilizar? Los pilotes cuadrados por lo general solo son hincados y los hincados van hasta 60 centímetros como máximo, ¿no? Entonces, ¿cuánto quieren utilizar? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 o 60. 40. 40. Ok. Entonces, si es 40, la separación entre este pilote y este de acá tiene que ser 3 veces 40, 3 veces el diámetro del pilote. Pues entre grilla y grilla tendría que tener, o sea, 3 veces 40 es 1,20, ¿no ven? 1,20 m. Entonces, entre esta grilla y esta tendría que tener 0,60, ¿sí? Porque 0,60 más 0,60 nos dé 1,20, ¿ya? Entonces le vamos a poner que quiero una separación constante entre todas mis grillas y que quiero que esta separación sea 1, ¿cómo es? 0,60, ¿no ven? 0,0. Y le digo update. Ok, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, en esa dirección, en la dirección X, me ha cambiado esta separación a todos a 0,60. Yo le diré que lo mismo quiero en la otra dirección. En la dirección Y también quiero que sea 0,60. Update. Ok. Entonces ya la separación está hecha. ¿Ya? Pero algo que me molesta, por ejemplo, es que tengo muchos pilotes acá. Yo quisiera tener solo este, que es el pilote. Aquí es el pilote 3, el 9, el 10, el 4. Pues yo quisiera solo mantener el 11 y el 5 y borrar el 13, el 7 y el 1. De igual forma aquí quiero mantener el 12 y el 6 y borrar el 14, el 8 y el 2. Entonces hago un clic derecho en esta ventana y me aparecen todas las opciones que yo tengo. La primera opción que me dice add remove files. ¿Sí? Entonces add es aumentar, remove es quitar pilotes. ¿Sí? Entonces hago un clic y el mouse tiene un más y un menos. Entonces si yo me acerco al nudo y hago un clic en el pilote, desaparece. Si hago un clic en el nudo, a ver, el más preciso, el pilote aparece de nuevo. Entonces yo quiero borrar este, entonces hago un clic en todos los que quiero borrar. ¿Sí? Es más, quisiera borrar el 8 y el 4 más, para que sea un cabezal de 2 pilotes por 3. ¿Está bien? Entonces de esa manera yo genero mi grilla del cabezal y obviamente mis dimensiones del cabezal y la ubicación de mis pilotes. Después vamos a cambiar las dimensiones, características, todo del piloto. Pero sí hemos visto este recuadro donde dice Mesh Generation. De nuevo vamos a entrar a Grid Table y hay una opción. Yo le puedo decir, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, perdón un segundito. No. Me saca en Excel lo que... Ya. También yo le puedo decir que no quiero que sean constantes, quiero que sea variable. ¿No? Por ejemplo, no sé, por decirles, quiero que estos dos estén más separados en la dirección Y. Entonces, en la dirección X no, en la dirección Y quiero que sea variable. Entonces le digo, aquí quiero que tengas 1 metro y aquí tengas 1 metro, por decir algo. Y le digo, ok. Entonces, si veían, me ha cambiado la separación. ¿Ok? No voy a volver a lo anterior porque es lo que hemos dicho que tienes de 3 veces D, entonces le voy a volver a poner 0,60 y 0,60. Entonces, de esta manera se juega con las dimensiones del cabezal en planta. ¿Ok? Bueno, en el siguiente recuadro, en este de acá, nos dice elevaciones. ¿Ya? Estamos en pile cap. Cap es cabezal, pile es piloto. Entonces, ¿cuál es la elevación del cabezal?
Pero el cabezal a veces tiene, se fijan aquí, tiene un cierto espesor. A veces tiene 2, 3 metros, 4 metros también. Entonces, ¿cuál de las elevaciones? Aquí nos dice el midplane. Midplane es el eje del cabezal, o sea, el centro de esta altura. ¿A qué altura quieren que estén? Aquí nos dice, por ejemplo, que está en la elevación 0. Elevación 0, y si ustedes se fijan acá en este gráfico, aquí dice 0, y justamente ahí está el cabezal. Pero ¿qué tal si yo le digo quiero que esté a menos 5 metros o a menos 8 metros? Entonces, miren, me ponen el cabezal a menos 8 metros y el suelo está a menos 3 metros. Por lo general, el cabezal lo colocamos en la cota 0. También pueden poner ustedes cotas sobre el nivel del mar, pueden poner 2518 si ustedes quieren acá, ¿ya? Pero bueno, entonces esta es la elevación del cabezal, ¿ok? Y dice, nos dice por si acaso, el primer estrato se llama, eh, se llama Layer 1, ¿ya? Entonces nos dice, por si acaso el nivel del cabezal está a menos 3 y tu cabezal está en 0. Ok, digo, mi cabezal puede estar encima del suelo. Por lo general está a la misma altura del suelo, entonces podría ponerle menos 3. ¿Sí? ¿Listo? Entonces mi cabezal está justo a la altura del suelo. ¿Ok? Se fijan acá, a la altura del suelo también, donde está medio plomito. Y aquí arriba hay agua, después le vamos a quitar el agua. ¿Qué más nos dice? Propiedades. Aquí están las propiedades de quién? Del cabezal. Estamos en la pestaña de cabezal de pilotes. Nos dice cuánto es el módulo de elasticidad, el módulo de Young. Bueno, ustedes saben calcular y lo coloquen. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a colocar valores más precisos. Módulo de Poisson, si es de hormigón, el módulo de Poisson del hormigón es 0,20, 0,25. Unit weight cap. Cap es cabezal, unit weight es peso y unit es unitario. Es el peso unitario del cabezal, es el peso unitario del hormigón. Generalmente utilizamos 24 kilonewton, ¿no ven? Y aquí nos dice thickness. Thickness es el espesor del cabezal. Este espesor por lo general va entre 50 centímetros y hasta 5 metros, digamos. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 5 metros, le digo enter, entonces, fíjense, voy a agrandar este recuadro. Fíjense, tengo un cabezal súper alto, ¿no es cierto?, sobre pilotes. Entonces, le voy a devolver, digamos que sea 1,5 metros, es algo razonable. Entonces, me ha cambiado la altura de mi cabezal, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? En este recuadro de aquí nos dice Pile Cap Dimensions, dimensiones del cabezal de pilotes. Y no nos deja poner nada. Si le hacemos un clic en este signo de interrogación, nos dice, estas dimensiones son solamente para leer. Es para que tú, como aquí has puesto la separación entre los nudos en la guirilla, entonces dice, te lo estoy sumando y es 3,6 metros en una dirección, obviamente en esta dirección Y, entonces la dirección Y, tu cabezal va a ser de 3,6 metros y en la dirección X tu cabezal va a ser de 2,4 metros, ¿ok? Solamente es información, ¿sí? El siguiente nos dice Soil Cap Interaction. Interaction es interacción. Cap es cabezal, soil es suelo. Entonces nos dice, ¿quieres que haya una interacción entre el cabezal y el suelo? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el cabezal está en contacto con el suelo que está entre los pilotes también resiste un poco a la capacidad portante. O sea, el suelo ayuda en la resistencia, no solamente los pilotes, pero eso sucede cuando el cabezal está en contacto con el suelo. Si el cabezal está volando por encima del suelo, no hay suelo que ayude. Por eso nos dice, ¿quieres incluirlo? Sí quisiera incluir, pero no me deja. ¿Sí? Entonces, no me deja porque, a ver, voy a poner -4. Claro, el cabezal tiene un cierto espesor y ese, por culpa del espesor, no está en contacto. Entonces, ahora le pongo -4, el suelo está -3. El centro del cabezal está -4. El suelo está a 3, entonces el cabezal está en contacto con el suelo, entonces le digo, sí, quiero que me ayudes, que el suelo me ayude a mi resistencia en la capacidad portante. Entonces ahí dice, ok,
¿Cómo quieres que te ayude? Entonces hacemos un clic aquí donde dice Custom y aquí yo pongo el coeficiente de balasto. ¿Ya? Les voy a explicar bueno, cómo se puede utilizar el coeficiente de balasto. Digo, si este cabezal se va a sentar 1 centímetro, el suelo va a aportar 1 kilo por centímetro cuadrado, que serían 100 kilopascales. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el cabezal se va a hundir 1 centímetro, el suelo que está entre los pilotes va a resistir 1 kilo por centímetro cuadrado. Si se asienta la mitad, va a resistir la mitad. Si se asienta la tercera parte, va a resistir la tercera parte. Entonces, nosotros estamos diciendo qué resorte le vamos a poner debajo del cabezal entre los pilotes. ¿Ok? Bueno, y finalmente nos dice cuánto es el peso unitario del suelo que está encima del cabezal. ¿Qué es lo que pasa? Si el cabezal está debajo del suelo y va a ser tapado con tierra, va a tener una tierra encima del cabezal. Entonces aquí le ponemos el peso del suelo que va a estar encima del cabezal. El programa automáticamente nos va a calcular el peso total multiplicando la altura por encima del cabezal por este peso unitario. ¿Ok? Entonces, aquí hemos visto cómo colocar todas las características del cabezal. ¿Ya? Nos iremos al siguiente que dice pile. Entonces, aquí vamos a colocar las características del pilote. ¿Ya? Pero, sí, teníamos que colocar un pilote que sea de ¿cuánto me dijeron? Que creían que sea de 20, creo que era, ¿no? O esto era 60, 120. ¿De 30 me dijeron? No, de 40 me dijeron, De ¿no? 40 inches. 40, ok. Entonces vamos a fabricar este pilote de 40, ¿ok? Bueno, vamos a ir por secciones, ¿ya? Aquí nos dice File Section Description, descripción de la sección, ¿ya? Y tiene un icono que dice editar. Cuando hacemos editar van a aparecer varias pantallas. Eso se tarda bastante en este edit, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver un poquito los otros y después vamos a volver a edit. Aquí dice Pile to Cap Connection. ¿Cómo se conecta el cabezal y el pilote? Generalmente, hemos visto cuando hemos ido a la visita de obra, hemos visto que los fierros del cabezal se pican y entran dentro del pilote y tiene la longitud de desarrollo. Entonces se genera un nudo rígido. Eso se llama Fixed Connection. Es un nudo rígido. A veces los pilotes no se pican. A veces se deja el pilote se queda, no se pica, no, bueno, los fierros entran apenas apenas 20 centímetros en el cabezal, ¿ya? En ese caso no hay una unión rígida, entonces en ese caso se llama pin connection, ¿ya? En un pin connection, el momento entre el cabezal y el pilote no se transmite o sea, no se transmite, pero en un fixed connection, el momento entre el cabezal y el pilote sí se transmite. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos después de esto. Pile Length Data, ¿sí? Nos dice los nudos que queremos tener en el pilote. Entonces tenemos aquí 26 nudos, que son estos 26 puntitos. Yo voy a cambiar, por ejemplo, a 4. Y fíjense, me pone 1, 2, 3, 4 puntitos en el pilote. O sea, el pilote me lo va a subdividir en pedazos, en elementos finitos, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir, quiero que tengas 1, 2, 3, 4 elementos finitos. O sea, 1, 2, 3, 4 y le hemos dicho 5. ¿Dónde está el quinto? ¿O está más abajo? Algo raro pasa. 2, 3. 2 nos pone 2. 3 nos pone 3. 4 nos pone 4. Ah, ya. Lo que pasa es que quiere 5 como mínimo. Dice, no, si no, no va a tener buen resultado. Si le pongo entonces 6, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos. ¿Ok? Bueno, y aquí donde dice Free Length Nodes, no nos dice, no hay nada. No nos permite cambiar nada. ¿Por qué? Porque el pilote está dentro del suelo. Embedded significa embebidos, nudos embebidos en el suelo. Estos nudos están dentro del suelo. Si volvemos al CAP y le vamos a poner una elevación de 0, ¿ya?
el pilote va a estar sobre el terreno. Si volvemos al pilote, fíjense aquí, si yo le digo 2, se abre esta opción y me pone 2 nudos de otro color. Entonces, ¿en cuántos pedazos va a dividir el pilote que está sobre el suelo? Entonces, estos son los nudos sobre el suelo y estos son debajo del suelo. ¿Ok? Me voy a ir acá. Esta parte es interesante. ¿Sí? Dice, rigidización del pilote, la parte, rigidization of top pile portion. ¿Qué significa? Esta es rigidización. Top es superior, pile es pilote, portion es porción. Entonces dice rigidización de la parte superior del pilote. ¿Qué es lo que sucede? Si este pilote entra 2 metros dentro del cabezal va a ser muy rígido, ¿no es cierto? Pero si entra 30 centímetros no va a ser esos 30 centímetros, solo va a ser rígido en 30 centímetros. Aquí le decimos dónde el pilote no vamos a permitir que tenga flexión, por decir algo. ¿Ok? Obviamente es en el espesor del cabezal. Si venimos al cabezal, hemos dicho de 1.5, ¿no es cierto? Entonces, y además es el mid-plane, o sea, es el centro del estrato. O sea, la parte de abajo va a estar a 1.50 entre 2 y 1.50 hacia arriba. Entonces, 1.50 entre 2 hacia abajo, todo eso, el pilote va a estar dentro del cabezal, ¿no es cierto? Entonces, la mitad de 1.5 es 0.75. Entonces, desde aquí hacia abajo, 0.75, el pilote está dentro del cabezal. Nos venimos y le decimos que 0.75 metros es rígido, porque el cabezal, porque no solo es pilote más cabezal. ¿Ok? Y aquí nos dice excluir la resistencia del suelo en esta parte. Claro, hay que excluirla. ¿Por qué? Porque dentro del pilote no hay suelo. Ya no sé por qué no me está permitiendo. Ya me permite. ¿Sí? Entonces ya hemos visto esta otra sección. ¿Ya? Luego me voy a entrar. No. Aquí nos dice Pile Type and Batter Data. O sea, Pile es pilote, Type es tipo, Batter es inclinado, Data son datos. O sea, nos dice datos del tipo de pilote y la inclinación del pilote. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice tipo de pilote. Uno hace clic y solo hay uno. Lo que pasa es que este programa nos permite trabajar con múltiples tamaños, distintos pilotes. Aquí le puedo poner un cuadrado, aquí le puedo poner un circular, aquí le pongo uno más largo, uno más corto, uno inclinado, etcétera. Entonces, eso vamos a hacer en esta parte de acá. Y este programa también, aquí dice Soil Set, y solo hay uno. Se puede analizar este pilote con un tipo de suelo y este otro pilote con otro tipo de suelo también, que vamos a ver también cómo agrandar esto. Y aquí tenemos el pile, el batter. Batter es inclinado. ¿Cuál es la pendiente horizontal a vertical? ¿Sí? Le voy a poner, por ejemplo, 0.3 en relación entre horizontal y vertical. Sí, le voy a decir el pilote 1, que es este pilote de acá, que hay un 1. Le voy a decir en la dirección, en la realidad no, en la dirección X no. En la dirección Y quiero que esté inclinado con una relación horizontal a vertical de 0.3. Entonces fíjense, me dibuja en horizontal y si veo en el 3D, me lo ha inclinado el pilote, verlo ya. ¿Sí? Entonces puedo analizar un pilote también inclinado. ¿Ok? ¿Qué tal si quiero inclinarlo en las dos direcciones? Quiero inclinarlo hacia este lado de acá. Entonces, en la dirección no X positiva, sino X negativa, también lo voy a inclinar. Entonces pongo menos 0.3. Enter. Ustedes se fijan, ahora está inclinado a las dos. Y si vemos en 3D, ¿sí? El piloto está inclinado en la dirección Y y también en la dirección X. ¿Ok? Entonces puedo trabajar con pilotes también inclinados. ¿Ok? Le voy a poner horizontal mientras tanto. Después vamos a jugar un poco más con estos valores. Y ya podríamos entrar entonces aquí donde dice la descripción de la sección. Aquí nos está dibujando el piloto. ¿Ya? Entonces le digo editar. Y me aparece una pantalla. Y en esta pantalla me dice qué pilote es. Aquí yo solo tengo un tipo de pilote, pero podría añadir. Le puedo decir añadir. Entonces me voy a tener dos tipos de pilotes. ¿Sí? Pero para no confundirme, lo voy a dejar con solo un tipo de pilote. Y después vamos a aumentar a otro. Aquí nos dice los segmentos del pilote. Lo que pasa es que en la longitud del pilote yo puedo tener
un pilote más grueso arriba y un pilote más delgado abajo. Vamos a decir que es un solo tipo de segmento, ¿sí? Y me voy a saltar a esta parte de acá. En esta parte de aquí dice dimensiones de la sección. ¿Qué ancho tiene tu pilote? ¿Cuánto queríamos? 0,40, ¿no ven? Entonces, W. W es la altura del pilote, H es el ancho del pilote, también tiene que ser 0,4 porque es cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué peso tiene el pilote? 24 kilonewtons. ¿Qué longitud tiene el pilote? Bueno, hemos manejado, ¿cuánto quieren? ¿11 metros, por decir algo? Que es el que hemos dado las tareas, ¿no es cierto? Le voy a decir OK un ratito. Aceptar. A ver qué me ha dicho. OK. Each file type. Algo de originalización me está diciendo. Each file type en el botón H. ¿Sí? Sí. ¿Saben qué? Me está generando problemas esto de acá. Lo voy a sacar de aquí. Edit. Ahora sí. 0,4. 0,4. 24 kilonewtons. Y longitud 11. A ver si así me permite. Oh, sí, eso era. Me estaba generando un poco de problema. Entonces, si se fijan aquí, el pilote ahora es de 11 metros. ¿Sí? Es de 40 por 40. Se ha actualizado esta imagen. Bueno, era 0,47, entonces no se nota mucho la diferencia ahora. ¿Sí? Estábamos aquí en Edit, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, quiero generar otro tipo de pilote, que no sea cuadrado. Entonces le digo, añadir un tipo de pilote y me va a añadir un tipo de pilote 2. El 1, que sea rectangular. El 2, por defecto, se copia igual que el anterior. Entonces le puedo decir, quiero que sea un circular. Y quiero que sea de un diámetro de ¿cuánto quieren? 0,40 también, 0,60. ¿Sí? Y que sea un poquito más profundo, que sea, digamos, de 15 metros. ¿Sí? Me genera ese pilote y no me pone en ningún lugar el pilote. Entonces, si yo vengo aquí, hago un clic derecho, le puedo decir, eh, File Selection. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que el 3 sea un circular. Entonces, hago un clic en el 3, fíjense que aquí aparece 3. Si hago un clic en el 1, aquí aparece 1. Entonces, elijo el 3, el pilote 3 me dice, ¿qué tipo de pilote quieres? Yo quiero el tipo 2, que es circular. ¿Sí? Y me lo cambia, ¿no? Y si lo vemos en 3D, ¿sí? Fíjense que me dibuja este pilote circular y más profundo. Entonces, puedo jugar con distintos tipos de pilotes y distintas profundidades. ¿Ok? Bueno, ya se nos ha pasado la hora y media, pero ¿alguna pregunta, duda? Vamos a seguir viendo esto y vamos a hacer y ustedes van a tener un proyecto en realidad con esto, ¿no? Pero a ver, preguntas, dudas que se pueda tener hasta acá. Bueno, creo que no hay dudas, pero ¿se ha escuchado o ha estado muy... Sí, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, si no hay preguntas, podemos quedar aquí. Mañana tenemos nuestra clase normal. Vamos a ver un poco lo que son los elementos finitos, que es lo que utiliza este programa para analizar los pilotes. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana, madrugada, 7 menos cuarto, ¿no ve? Sí. Bueno, hasta mañana entonces, que descansen. Hasta mañana, dije.